En lo más profundo del desierto egipcio, lejos de las rutas turísticas habituales, se alza una estructura que parece olvidada por el tiempo. No brilla como las pirámides de Giza. No aparece en las portadas de las revistas de viajes. De hecho, pocos visitantes saben siquiera que existe. Es oscura, agrietada, y su silueta irregular contra el cielo del desierto parece más un montículo de barro que un monumento faraónico. Pero bajo ese aspecto desgastado, la pirámide negra de Amenemhat III esconde uno de los secretos más perturbadores de todo el antiguo Egipto. Cuando los primeros exploradores modernos lograron acceder a sus cámaras selladas, esperaban encontrar lo habitual: un sarcófago vacío, quizás algunos fragmentos de cerámica, tal vez inscripciones en las paredes. Lo que hallaron fue algo completamente distinto: pasillos colapsados, techos hundidos, estructuras que parecían haber sido retorcidas por una fuerza imposible. Y en el corazón de ese laberinto ruinoso, algo que no debería haber sobrevivido al paso de 4000 años. Para entender por qué este descubrimiento fue tan impactante, necesitamos retroceder hasta una época en la que Egipto estaba en pleno apogeo. Hablamos del Reino Medio, específicamente del reinado de Amenemhat III, uno de los últimos grandes gobernantes de la dinastía 12. Corría aproximadamente el año 1850 antes de nuestra era, una época de prosperidad sin precedentes. Los canales de riego domesticaban las crecidas del Nilo, los templos se multiplicaban por todo el valle. El poder del faraón parecía inquebrantable, pero Amenemhat no buscaba simplemente poder, buscaba algo mucho más ambicioso: la inmortalidad. Y como todo faraón que se preciara, sabía que el camino hacia la eternidad pasaba por construir una tumba magnífica. Así nació la idea de la Pirámide Negra, levantada en Dashur, al sur de la actual ciudad de El Cairo. Desde el principio, este proyecto fue diferente. Amenemhat decidió arriesgarse con un diseño experimental. En lugar de utilizar los bloques macizos de piedra caliza que habían empleado sus antepasados, optó por ladrillos de barro recubiertos con una capa de piedra blanca pulida. La construcción sería más rápida, más económica y, según los ingenieros reales, igual de resistente. Fue una apuesta audaz. Demasiado audaz, como pronto descubrirían. Desde el exterior, la pirámide debió de ser espectacular. 75 metros de altura, sus caras lisas reflejando la luz del sol como un faro en el desierto. Pero por dentro, algo estaba terriblemente mal desde el principio. El terreno elegido para la construcción resultó ser traicionero. A diferencia de la meseta rocosa de Giza, el suelo de Dashur estaba compuesto por arcilla blanda del Nilo, húmeda y poco estable. En cuanto el peso de la estructura comenzó a acumularse, la tierra empezó a ceder. Los ingenieros lo notaron casi de inmediato. Aparecieron grietas en los muros. Las cámaras interiores empezaron a deformarse. En un intento desesperado por salvar el proyecto, importaron vigas de cedro desde el lejano Líbano, madera preciosa transportada a través de cientos de kilómetros solo para reforzar los techos que se combaban peligrosamente. Pero ni siquiera eso fue suficiente. La pirámide se estaba hundiendo en su propia tumba, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Cuando Amenemhat III murió, la pirámide todavía no estaba terminada. Peor aún, ya mostraba signos evidentes de colapso estructural. Sin embargo, según las creencias de la época, el faraón necesitaba ser enterrado en su pirámide. Era parte esencial de su viaje hacia la vida después de la muerte. Ese concepto, que para los egipcios no era solo una esperanza o una fe, sino la estructura central sobre la que giraba toda su existencia. Ellos no creían en la muerte como un final, sino como una transformación. El cuerpo debía ser preservado, el espíritu debía ser guiado, y la tumba debía ser eterna. Así que lo enterraron allí. O al menos eso se pensó durante siglos. Pero cuando los arqueólogos modernos finalmente accedieron a la cámara funeraria principal, se encontraron con una escena desconcertante. El enorme sarcófago de cuarcita roja, perfectamente sellado, estaba completamente vacío. Ni rastro de la momia del faraón, ni joyas, ni ajuar funerario.
solo polvo acumulado durante milenios y un silencio inquietante. ¿Habían saqueado la tumba ladrones hace siglos? Posiblemente. Pero entonces, ¿por qué el sarcófago seguía sellado? ¿Y por qué no había señales de entrada forzada? La explicación más probable es que Amenemhat nunca fue enterrado allí en primer lugar. Los investigadores actuales creen que al ver cómo su pirámide se desmoronaba durante la construcción, el faraón tomó una decisión pragmática. Abandonó el proyecto y ordenó construir una segunda pirámide en Aguara, varios kilómetros al sur. Esa sería su verdadera tumba. Pero la pirámide negra no quedó vacía. Y aquí es donde empieza lo realmente fascinante. Tras las paredes falsas, escondidas bajo capas de escombros y piedras caídas, los arqueólogos descubrieron algo inesperado: múltiples cámaras funerarias secundarias. Algunas contenían los restos de mujeres de la realeza, probablemente hijas o esposas del faraón. Pero otras cámaras desafiaban cualquier identificación. En una de ellas apareció el cuerpo de una mujer enterrada con joyas extraordinarias. Una delicada corona incrustada con turquesas y oro, brazaletes finamente trabajados, amuletos diseñados para protegerla en su viaje al más allá. Sin embargo, no había inscripciones, ningún cartucho con su nombre, ninguna pista sobre su identidad. ¿Era una reina? ¿Una princesa olvidada? ¿O quizás alguien cuyo nombre fue borrado intencionadamente de la historia? Otra cámara contenía los restos de un cofre canópico, esos recipientes especiales donde se guardaban los órganos internos del difunto durante el proceso de momificación. Todavía conservaba trazas de resina y lino, evidencia silenciosa de un cuerpo que una vez fue preparado con todo el cuidado ritual que exigía la cultura egipcia. Estos hallazgos plantearon una pregunta perturbadora. Si el faraón nunca fue enterrado aquí, ¿para quién se construyó realmente esta pirámide? La teoría actual sugiere que la pirámide negra se convirtió, casi por accidente, en una necrópolis real para las mujeres de la corte. Un panteón olvidado, dejado a merced del desierto, mientras el faraón buscaba su eternidad en otro lugar. Pero la historia no termina ahí. En el año 2012, un equipo de investigadores equipados con radar de penetración terrestre realizó escaneos exhaustivos bajo los cimientos de la pirámide. Lo que encontraron fue escalofriante: cámaras selladas que nunca habían sido abiertas, espacios vacíos ocultos bajo toneladas de escombros y corredores colapsados, intactos desde la antigüedad. ¿Qué podría haber dentro? Algunos expertos especulan con la posibilidad de que contengan el ajuar funerario perdido de Amenemhat III. Otros creen que podrían esconder documentos, papiros con secretos de ingeniería o rituales del Reino Medio que se han perdido para siempre. Y luego están los que advierten que cualquier intento de excavación podría provocar el colapso definitivo de toda la estructura. Hoy en día, la pirámide negra es un lugar inquietante, un montículo oscuro rodeado de pequeños lagos formados por la filtración del agua subterránea. Con el canto de aves del desierto como única compañía, sus pasillos interiores permanecen cerrados al público, demasiado peligrosos para explorar. Pero cada año, las nuevas tecnologías nos acercan un poco más a descubrir qué sigue durmiendo en su interior. Escáneres infrarrojos, mapeos tridimensionales, pequeños robots equipados con cámaras que pueden deslizarse por grietas imposibles para los humanos. Y hay algo más que casi pasa desapercibido. En el año 2021, un reanálisis de fragmentos de ladrillos encontrados décadas atrás reveló un detalle sorprendente. Algunos de los ladrillos de barro utilizados en la pirámide negra contenían paja procedente de la misma región del delta del Nilo, que se usó siglos después en construcciones del Reino Nuevo. Esto sugiere que, tras el colapso de la pirámide, otros constructores egipcios reciclaron sus materiales. La tumba fallida de un faraón se convirtió en los cimientos de templos construidos bajo el reinado de Ramsés II. El fracaso de uno alimentó el legado de otro. Esto nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del error y el éxito. Los antiguos egipcios no vieron el colapso de la pirámide negra como el final de algo,
sino como el comienzo de otra cosa. Tomaron lo que no funcionó y lo transformaron en algo nuevo. Es una lección que todavía resuena hoy. Nuestros errores, nuestras estructuras fallidas, pueden convertirse en los bloques que construyan futuros mejores. Nos recuerda que incluso en el fracaso hay semillas de renovación. Y quizás ahí reside el verdadero poder de la pirámide negra. No en su arquitectura, sino en lo que representa. El color negro, que nosotros asociamos con la oscuridad, para los egipcios era el color de la vida. Lo llamaban Kemet, la tierra negra, refiriéndose al limo fértil que el Nilo dejaba tras cada inundación. Negro significaba renacimiento, fertilidad, nuevos comienzos. Visto desde esa perspectiva, la pirámide negra no es un símbolo de fracaso, es un monumento al renacimiento, un lugar donde la muerte se transforma en vida, donde el final de algo permite que otra cosa comience. Dentro de sus muros se han encontrado escarabeos, amuletos y fragmentos de los textos de los sarcófagos, conjuros mágicos destinados a guiar al difunto a través del inframundo. Estos no eran simples adornos, eran herramientas espirituales, parte de una maquinaria cósmica diseñada para garantizar que el alma del difunto renaciera en el más allá. La pirámide en sí podría haber sido concebida como un dispositivo de resurrección, una máquina espiritual que funcionaba más allá de lo físico. Si eso es cierto, entonces las ruinas oscurecidas que vemos hoy no ocultan un fracaso. Ocultan una filosofía olvidada sobre la vida, la muerte y la transformación. Una visión del mundo que llevamos grabada en algún lugar profundo de nuestro ADN colectivo. Esa comprensión ancestral de que la muerte no es el enemigo, sino simplemente otra fase del viaje. Cuando cae la noche sobre Dahshur, la silueta de la pirámide negra se recorta contra el cielo estrellado. A diferencia de los monumentos abarrotados de turistas en Giza, aquí reina el silencio. Sus muros agrietados susurran historias de hace 4000 años. No es perfecta, no es pulida, pero quizás precisamente por eso es más poderosa. En sus cicatrices vemos reflejada la ambición de una civilización que se atrevió a desafiar al tiempo mismo. La pirámide negra es mucho más que una ruina. Es un recordatorio de que la historia nunca está terminada. Bajo sus piedras, que se desmoronan, pueden yacer todavía revelaciones sobre un mundo que apenas estamos comenzando a comprender. Y mientras esas cámaras selladas permanezcan sin abrir, seguirán guardando los últimos secretos del reino medio egipcio. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a comprender no solo cómo vivían los antiguos egipcios, sino cómo pensaban sobre la eternidad. Y en ese proceso aprendemos algo valioso sobre nosotros mismos. Aprendemos que los errores del pasado no definen el futuro, que cada estructura que cae puede ser reconstruida de otra forma, que incluso cuando nuestros planes más ambiciosos colapsan, podemos elegir verlo no como un final, sino como una oportunidad de transformación. Los constructores de la pirámide negra creyeron que estaban edificando la eternidad. En cierto modo, lo lograron. 4 milenios después, seguimos hablando de ellos. Seguimos asombrándonos ante su audacia. Y seguimos buscando respuestas en los espacios oscuros que dejaron atrás. Eso, en sí mismo, es una forma de inmortalidad. Bajo el peso de la arena acumulada durante generaciones, bajo toneladas de piedra fracturada y madera podrida, algo aún aguarda. Cámaras que no han visto la luz del día desde que fueron selladas. Objetos que nadie ha tocado desde que las manos de los sacerdotes egipcios los depositaron allí con reverencia. Historias escritas en jeroglíficos que todavía no hemos leído. La tecnología avanza, los métodos mejoran, y cada año nos acercamos un paso más a ese momento en que finalmente abramos la última cámara sellada. Cuando eso ocurra, cuando la luz vuelva a entrar en espacios que han permanecido en tinieblas absolutas durante 4000 años, tal vez encontremos respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Hasta entonces, la pirámide negra permanece tal como ha estado durante milenios. Un monumento de sombras, un guardián de secretos, un testimonio silencioso del poder que tiene una civilización
cuando se atreve a soñar con vencer a la muerte misma. Existe un detalle que los arqueólogos tardaron décadas en comprender. Cuando finalmente consiguieron acceder a las profundidades de la Pirámide Negra, uno de los hallazgos más extraños no fue lo que encontraron, sino cómo lo encontraron. Hablamos de los restos de sistemas hidráulicos sumamente avanzados, canales tallados en la piedra, pequeñas compuertas diseñadas para redirigir el agua, mecanismos que, según los expertos, estaban destinados a controlar las filtraciones del nivel freático. Pero aquí viene lo fascinante. Estos sistemas no estaban en los planos originales. Fueron añadidos apresuradamente durante la construcción, improvisaciones desesperadas para salvar un proyecto que se ahogaba literalmente en su propia ambición. Esto nos dice algo importante sobre los ingenieros egipcios. No eran testarudos. No se aferraban ciegamente a un plan que claramente no funcionaba. Adaptaban, improvisaban, intentaban solucionar sobre la marcha. Y aunque al final no pudieron evitar el colapso de la estructura, dejaron pruebas de su ingenio grabadas en piedra. En cierto modo, es reconfortante saber que incluso las mentes más brillantes de una de las civilizaciones más poderosas de la historia también tuvieron que lidiar con imprevistos. También enfrentaron problemas que parecían imposibles de resolver. Y aún así, siguieron adelante. Los bloques de cuarcita roja utilizados en el sarcófago principal pesan más de 100 toneladas cada uno. Tuvieron que ser transportados desde canteras situadas a más de 800 kilómetros de distancia, a través del desierto, arrastrados por cientos de trabajadores bajo el sol implacable. El esfuerzo logístico fue monumental. Y todo ese trabajo, toda esa dedicación, terminó alojada en una tumba que jamás cumpliría su propósito. Resulta tentador verlo como una tragedia, pero también se puede interpretar de otra manera. Esos trabajadores, esos ingenieros, esos artesanos, todos ellos dejaron una huella. Sus nombres se perdieron hace milenios, pero su obra sigue aquí, sigue hablándonos. Sigue enseñándonos que el valor de un esfuerzo no siempre se mide por el resultado final, sino por lo que aprendemos en el proceso. Durante las excavaciones realizadas en 1984, el arqueólogo alemán Dieter Arnold descubrió algo que cambió por completo nuestra comprensión de la pirámide. Entre los escombros de una de las cámaras secundarias apareció un fragmento de papiro parcialmente conservado. Estaba carbonizado, casi irreconocible, pero los especialistas lograron descifrar algunas líneas. Hablaba de un ritual funerario específico, una ceremonia que solo se realizaba para miembros femeninos de la familia real. Esto confirmó lo que muchos sospechaban. La Pirámide Negra no solo fue abandonada por el faraón, fue reutilizada intencionadamente como mausoleo para las mujeres de su linaje. Pero lo verdaderamente intrigante es que ese fragmento de papiro mencionaba un nombre: Nefrupta, una hija de Amenemhat III que, hasta ese momento, apenas aparecía mencionada en los registros históricos. Sabíamos que existió, pero poco más. Sin embargo, este descubrimiento reveló que fue enterrada con honores extraordinarios. Su tumba dentro de la pirámide contenía uno de los conjuntos de joyas más impresionantes jamás encontrados en Egipto. Collares de oro macizo, pectorales decorados con piedras preciosas traídas desde Nubia, anillos grabados con conjuros de protección. Todo ello diseñado para garantizar su paso seguro hacia la eternidad. Nefrupta murió joven. Los análisis forenses de sus restos sugieren que no llegó a cumplir los 30 años. No sabemos qué le ocurrió. Enfermedad, complicaciones en el parto, algún accidente. La historia no lo registró. Pero su padre se aseguró de que su muerte no fuera olvidada. Le concedió un espacio dentro de su propia pirámide fallida. Le proporcionó todo lo necesario para su viaje al más allá. Y gracias a eso, 4000 años después, seguimos pronunciando su nombre. Seguimos reconociendo su existencia. En cierto sentido, el faraón logró darle la inmortalidad que tanto anhelaba para sí mismo. Hay otro aspecto que raramente se menciona cuando se habla de la Pirámide Negra: los grafitis antiguos. Durante las exploraciones modernas,
los arqueólogos encontraron inscripciones grabadas en algunas paredes interiores que claramente no formaban parte del diseño original. Eran mensajes dejados por visitantes de épocas posteriores. Uno de ellos, fechado en el Reino Nuevo, varios siglos después de la construcción de la pirámide, decía algo así como: «Este lugar está olvidado por los dioses». Otro, escrito en escritura demótica, una forma tardía del egipcio antiguo, simplemente advertía: «No entres más allá de esta marca». Esto plantea una pregunta fascinante. Si la pirámide colapsó parcialmente poco después de su construcción, y si Amenemhat decidió ser enterrado en otro lugar, entonces, ¿quién siguió visitando este sitio durante siglos? ¿Quién se aventuró en sus corredores peligrosos? Y sobre todo, ¿qué encontraron allí dentro que les hizo dejar esas advertencias? Algunos investigadores han propuesto una teoría interesante. Es posible que la pirámide negra se convirtiera en un lugar de peregrinación espiritual, un sitio asociado con el poder de la transformación y el renacimiento, precisamente porque había fracasado en su propósito original, como si ese fracaso le hubiera otorgado un tipo diferente de santidad. En muchas culturas antiguas, los lugares de ruina tenían un significado especial. No eran simplemente edificios abandonados, se consideraban umbrales, espacios donde el mundo de los vivos y el de los muertos se tocaban con especial intensidad. La pirámide negra, con sus muros agrietados y sus cámaras inundadas, habría sido el escenario perfecto para ese tipo de creencias. Un lugar liminal, suspendido entre la construcción y la destrucción, entre el olvido y la memoria. Los análisis con carbono 14, realizados en fragmentos de madera encontrados en el interior, revelan algo curioso. Algunas de las vigas de cedro utilizadas para reforzar los techos fueron reutilizadas de estructuras anteriores. No eran madera nueva. Habían formado parte de otros templos, tal vez incluso de barcos ceremoniales, utilizados en rituales funerarios previos. Esto nos muestra una faceta práctica de los egipcios que a menudo olvidamos. No todo era misticismo y eternidad. También tenían que gestionar recursos. También reciclaban materiales valiosos. La madera de cedro era extremadamente costosa en un país donde apenas crecían árboles. Así que la reutilizaban una y otra vez, cargándola con las memorias de todos los lugares donde había estado antes. Imaginad por un momento lo que eso significa. Una viga que había sostenido el techo de un templo dedicado a Ra, el dios Sol, durante décadas. Luego, fue desmontada, transportada a un nuevo lugar y utilizada para sostener el techo de la tumba de un faraón. Esa madera llevaba consigo las oraciones de generaciones, los conjuros pronunciados en su presencia, el humo del incienso que la había impregnado durante años. En cierto modo, cada pedazo de la pirámide negra era un fragmento de la historia egipcia concentrada en un solo lugar. Esto nos enseña algo valioso sobre cómo construimos nuestras propias vidas. Nosotros también reciclamos experiencias. Tomamos lecciones de momentos pasados y las incorporamos a nuevos proyectos. A veces, lo que parece un fracaso en un contexto se convierte en la base de algo más fuerte en otro. Las relaciones que no funcionaron nos enseñan qué buscar en las futuras. Los trabajos que perdimos nos impulsan hacia oportunidades mejores. Nada está realmente perdido. Todo se transforma. Todo puede ser reutilizado de formas que inicialmente no imaginábamos. Uno de los misterios más inquietantes de la pirámide negra tiene que ver con su orientación astronómica. Como todas las pirámides egipcias, fue construida con una precisión geométrica extraordinaria. Sus caras están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales. Pero hay una pequeña desviación, un error minúsculo en la orientación norte-sur que los expertos han debatido durante décadas. Algunos creen que fue intencional. Otros piensan que fue consecuencia del hundimiento del terreno, que habría desplazado ligeramente toda la estructura durante su construcción. Pero existe una tercera teoría, menos conocida y bastante más poética. Algunos astrónomos especializados en arqueoastronomía han sugerido que esa desviación podría estar alineada no con el norte geográfico, sino con la posición de una estrella específica,
en el momento exacto del entierro de Nefrupta. Si esto fuera cierto, significaría que la pirámide fue reorientada simbólicamente tras la muerte de la princesa, como si el edificio entero hubiera girado su atención del faraón ausente hacia la hija que sí descansaba en su interior, como si la estructura misma hubiera reconocido que su verdadero propósito no era el que sus constructores imaginaron, sino otro completamente diferente. Esta idea, aunque aún es solo una hipótesis, nos recuerda que los planes que trazamos rara vez se desarrollan exactamente como esperamos. Pero eso no significa que no tengan valor. A veces, el universo tiene otros planes para nosotros. A veces, nuestros esfuerzos terminan sirviendo a propósitos que nunca anticipamos. Y esos propósitos pueden ser igual de significativos, o incluso más, que los originales.